Un acontecimiento violento que marcó la historia de Colombia es el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, un evento que desencadenó el periodo conocido como el Bogotazo. Jorge Eliezer Gaitán era un carismático líder político y candidato presidencial que representaba a las clases populares y abogaba por todas las reformas tanto sociales como económicas. El Bogotazo fue una ola de disturbios, saqueos y violencia que desató a la capital colombiana y que se extendió a otras ciudades del país. Durante varios días, Bogotá quedó sumida en caos. La violencia dejó un saldo de cientos de miles de muertos y una profunda división en la sociedad colombiana. Este periodo de violencia es un conflicto político donde se sentó las bases por el surgimiento de grupos armados como lo son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y los eventos que surgieron marcaron un punto de inflexión en la historia colombiana y tuvieron un impacto duradero durante la política y la sociedad colombiana. Durante este acontecimiento se evidencian los asesinatos y las masacres durante el periodo del Bogotazo, donde estos actos constituyeron graves violaciones del derecho a la vida y el derecho internacional humanitario que prohibía ataques deliberados contra la población civil. También encontramos el desplazamiento forzado, donde muchas personas tuvieron que desalojar la vivienda por todo el tema de la violencia y los enfrentamientos armados. La tortura y tratos crueles claramente fueron demandados de manera numerosa, ya que estos actos constituyen a violaciones de derecho a la integridad personal y están prohibidos tanto por el derecho internacional y los derechos humanos. También encontramos la desaparición forzada, que hace parte de todo este acontecimiento donde víctimas fueron desaparecidas forzadamente. Esto significa que fueron detenidas ilegalmente y luego desaparecieron sin dejar algún rastro. Y ataques a hospitales y personales de médicos, algunas veces tuvieron ataques contra los hospitales y personal médico para constituir todo este acontecimiento de la violencia de los derechos. Estas violaciones continúan siendo objeto de investigación y condena en la actualidad y han influido en la historia y desarrollo posterior de Colombia. La situación el Bogotazo tuvo un profundo impacto en el país en términos emocionales, sociales y económicos. Estos son algunos de los cambios y consecuencias destacados. En primera instancia encontramos los cambios emocionales, que en la población se detectó trauma colectivo. Esto es que la población vivió el miedo, la pérdida de seres queridos, la inseguridad de manera constante, lo que generó un trauma colectivo que perduró por generaciones. También encontramos la desconfianza, que es donde encontramos también lo que enfrentó Colombia durante todos los grupos y sectores de la sociedad, y se profundizó lo que se dificultó la reconciliación y la construcción de consensos. Los cambios sociales estuvimos también con el desplazamiento y la migración, que provocó un masivo desplazamiento interno de la población, con miles de personas abandonando sus hogares en busca de seguridad. La emergencia de grupos armados, la falta de seguridad y el vacío del poder en algunas áreas que llevaron al surgimiento de grupos armados ilegales, como son las FARC, el ELN. Esos grupos se convirtieron en actores importantes en el conflicto armado colombiano. Y en los temas de cambios económicos encontramos el impacto de la economía, que es la violencia y la inestabilidad que tuvo en la parte política un impacto negativo. Las inversiones disminuyeron, la producción agrícola se vio afectada y la infraestructura fue dañada en muchas áreas. También encontramos dificultades para el desarrollo, que es la persistencia de la violación y la inseguridad de obstaculización de los esfuerzos del desarrollo económico y social en Colombia. Las zonas claramente se vieron afectadas por todo el tema de la violencia y no se podían acceder a servicios básicos y oportunidades económicas. El narcotráfico y el crimen organizado se vio involucrado y desarrolló vínculos entre grupos armados. Se convirtió en uno de los principales productores de cocaína en el mundo, lo que dejó un legado de sufrimiento, división y desafíos en Colombia. Si bien es un país que ha avanzado en términos de seguridad y estabilidad desde ese entonces, estos eventos históricos siguen teniendo un impacto en la sociedad y la política colombiana. El proceso de reconciliación y construcción de la paz sigue siendo un desafío importante en la actualidad. Pues es importante decir que la situación del Bogotazo en Colombia es una parte dolorosa y trágica de la historia del país, que ofrece muchas reflexiones importantes. Una de esas es el impacto duradero, que estos son todos los eventos que tuvieron un impacto en la sociedad
para curar esas heridas emocionales y las divisiones políticas sociales que fueron generadas claramente por la violencia que persistió durante miles de generaciones y muchos sentidos todavía afectan a la sociedad colombiana en la actualidad por todo este caos. La segunda parte también importante mencionar es el costo humano inmerso, que es la violencia que causó una pérdida de vida humana y sufrimiento ante miles de personas que murieron, fallecieron o resultaron heridas, desplazadas o en este momento traumatizadas. Adicional también podemos hablar de las raíces de violencia, pues claramente la violencia en Colombia tenía múltiples causas y que de igual forma influía en la parte de la economía, la lucha política, la discriminación social, la falta de acceso a oportunidades. Las lesiones para la comunidad internacional claramente son un recordatorio de la importancia de la comunidad internacional en la promoción de la paz y los derechos humanos en otros países. Pues para nosotros es importante claramente recapitular toda esta situación y acontecimiento que se vivió durante toda esta población. Es un recordatorio trágico, pero de violencia a la violencia y a la guerra civil, pero eso también ofrece lecciones valiosas que son fundamentales sobre todas las necesidades para evitar que se repitan y poder construir una Colombia más justa y en paz.